Lo titulé La bendición de los padres y los hijos. Así que me da gusto que estén aquí algunos padres. Me hubiera gustado que estuvieran todos los papás y todos los hijos, pero qué bueno que tú estás aquí en esta tarde. Qué bueno que tú te tomaste el tiempo de venir. A mí me da gusto ver a los jóvenes que hoy entraron al Covach. Y todos los que entraron están aquí, ¿verdad? Todos los del nuevo ingreso. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque están aquí, porque pues escogieron lo mejor. Aunque yo sé que se cansaron, pero están aquí. Jimena, Alison, Chiara, Armando, los jóvenes Covach. Estamos contentos por ellos, ¿verdad? Por esta nueva etapa en sus vidas. ¿Sabe que, como les decía, este mensaje se llama La bendición de los padres y los hijos? ¿Sabe que les voy a contar una historia que me pasó cuando yo era niña? Más o menos tenía como 6 años. Y recuerdo que yo iba al colegio junto con mis hermanas mayores. Y pues saliendo del colegio teníamos que caminar un largo tramo para llegar a la casa. De camino a la casa había varias tiendas. Entre ellas había 2 papelerías y pues nos íbamos, varios niños que vivíamos por ahí cerca, nos íbamos caminando, nos acompañábamos. Resulta que cuando íbamos llegando a la papelería, dicen las niñas: vengan, vamos, ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Y pues ya mis hermanas y yo a la expectativa, ¿no? Pues vamos a ver, nos dijeron, ahorita van a ver lo que vamos a hacer, pues ahí vamos muy obedientes nosotros. Y cuando llegamos, cuando entramos, resulta que ellas muy despistadamente abrieron sus mochilas y se metieron a la mochila lo que pudieron meterse: revistas, lápices, cuadernos y así muy despistadamente. Y ya cuando salimos nos dicen: pues miren, esto fue, ya ni me acuerdo qué nos dijeron, pero el caso es de que nosotros aprendimos el caminito. Entonces ahí vamos para la otra papelería. Entonces mis hermanas hicieron lo mismo que las niñas, o sea, abrieron su mochila y agarrar revistas y no sé qué. Y yo ahí voy para enfrente, pues la más chiquita era yo, ¿no? Y ahí voy para enfrente y justo delante del dueño de la tienda, del que me despachaba, agarro unas tarjetas de las tortugas ninja y me las embolso. Y pues él lógicamente que se dio cuenta y me dice: niña, la otra te voy a mandar a la cárcel. Y salgo yo corriendo a todo lo que doy, a todo lo que no esperé ni a mis hermanas, espera. Y salgo corriendo a todo lo que voy y voy a contarle a mi mamá. O sea, yo era la hermana que le contaba a mi mamá todo. O sea, ¿quién quiere tener esa hermana en su casa? Era yo. Yo era la que le contaba todo a mi mamá. Entonces, ahí voy yo corriendo con mi mamá, ahí voy, y me acuerdo que mi mamá estaba acostada, porque la mayor parte de su tiempo ella estaba acostada por su enfermedad, y voy y le cuento todo, ¿no? Fuimos y que unas niñas y que se metieron todo y que yo también, y que me dijo que me iba a meter a la cárcel. Yo lloré y lloré, ¿no? Y mi mamá me dice: no lo vuelvas a hacer. Pero con esto que les estoy platicando, yo aprendí. Es un momento de mi vida o algo tan sencillo, ¿verdad? Pero me trajo una gran lección, porque yo aprendí que mi relación con mi mamá era más fuerte que un pecado. Mi relación era más grande que un pecado que yo había cometido. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere enseñar. La relación de los padres y los hijos. Y fíjense lo que la Biblia dice en Isaías 54:13. Me encanta este pasaje. Dice la NTV: yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Dice la 60: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos quieren tener paz en su hogar? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Cuántos quieren que sus hijos sientan la paz de Dios, sientan el abrazo de Dios, sientan la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que en su hogar haya paz y que Dios sea el que tome el control del hogar?
que tome la dirección del hogar, que sea el que cuando lleguen otras personas a su casa digan, aquí siento algo diferente, no me quiero ir de este lugar, ¿verdad? Porque sienten algo diferente, porque es la presencia de Dios. Y es lo que Dios nos dice en su palabra, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de los hijos. Y sabe que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad delante de Dios de guiar a nuestros hijos a Dios. Y como papás, ¿qué nos está haciendo falta? ¿Será que algo nos está haciendo falta para que reine la paz en nuestro hogar, para que nuestros hijos sean visitados por Jehová? Para que nuestros hijos desde pequeños conozcan a Dios, para que nunca en cualquier etapa de sus vidas se aparten de Dios, para que puedan sentir la paz de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en sus vidas y que no necesiten nada más. ¿Será que nos está faltando algo? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 23:1. Dice, esta palabra y todo Jeremías, Dios me hablaba tanto acerca de mi función como madre, de nuestra función como padres. Dice, ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. En este pasaje les está hablando a los líderes del pueblo, ¿verdad? A los líderes de Israel. Dice, a los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido a las ovejas que debían cuidar. Pero ¿sabe qué? Los líderes del pueblo, los líderes espirituales, ¿quiénes eran? Eran los reyes, pero también eran los sacerdotes. Y los reyes en los tiempos bíblicos tenían una función muy especial. La función no nada más era gobernar, sino era guiar al pueblo a Dios. Los líderes espirituales, los sacerdotes, su función era guiar al pueblo a Dios, a tener una relación con Dios. Y vemos que en el libro de Éxodo lo que pasó con Moisés fue un libertador que Dios usó. Antes de que hubiera reyes, Dios usó a Moisés como un pastor. La función era de pastorear al pueblo de Israel. Entonces Él los lleva por esa tierra, por ese lugar, para salir de la tierra de Egipto. Y ¿saben lo que pasó? En Números capítulo 20 nos habla acerca de una historia muy conocida, del agua de la roca. Cuando ya no tenían agua el pueblo de Israel y se empezaron a quejar otra vez, y me llama la atención que dice que ahí señala de que el pueblo israelita dice, mejor hubiéramos muerto con nuestros hermanos. O sea, imagínense, ellos decían, los egipcios son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se familiarizaron con ellos, con el pueblo de Egipto en sus costumbres, en sus creencias, en su forma de vida. Ya no eran los que los sometían, ya no era un pueblo lejano, ya no era un pueblo que estaba apartado de Dios, que tenía otras costumbres muy diferentes. No, ya estaban tan relacionados, tan familiarizados con ellos que decía, mejor hubiéramos muerto con nuestros hermanos. ¿Y saben lo que pasa? Entonces Moisés, Dios le da un mandato a Moisés y le dice, háblale a la roca y saldrá agua de ella. Y Moisés, en su momento de enojo, en su momento a lo mejor de frustración, golpea la roca. Pero me llama la atención lo que dice ese versículo cuando Moisés golpea la roca. Dice que enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Y dice el versículo 12, ya después usted lo lee toda esa historia en su casa, dice, puesto que no, Dios le dice a Moisés, fíjense lo que le dice a Moisés, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Fíjense estas palabras tan interesantes y tan importantes que Dios le está diciendo a Moisés. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice así, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad. Sabes, tú y yo somos la imagen de Dios. Moisés, cuando cometió esa acción,
no les demostró la santidad de Dios con su vida al pueblo de Israel. No les demostró la santidad de Dios con su vida. Entonces eso tuvo Dios en contra de él. Dice, no confiaron, Aarón y tú, Moisés, no confiaron lo suficientemente en mí como para que el pueblo viera mi santidad a través de su vida, a través de su forma de actuar, a través de su forma de comportarse, a través de su forma de vivir. Y eso Dios nos está diciendo a ti y a mí hoy. Nosotros como padres estamos realmente siendo la imagen de Dios para nuestros hijos, porque nuestra vida está moldeando, está diciéndoles algo a nuestros hijos. Nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro carácter, les está diciendo algo a nuestros hijos. Nuestro estilo de vida. Cuando tú y yo tomamos como prioridad venir a la iglesia, o cuando tú y yo no lo tomamos como prioridad, les estamos diciendo algo a nuestros hijos. ¿Estamos demostrando o no la santidad de Dios? Sería una pregunta. ¿Estamos siendo el reflejo, la imagen de Dios como debemos ser? Es una pregunta para que reflexionemos en esto. Dice en Jeremías 16:19, nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable porque rendían culto a ídolos inútiles. Una herencia, nosotros como padres les estamos dejando una herencia, un legado a nuestros hijos. Nosotros, conforme avanzamos el tiempo, los años, nuestros hijos van creciendo, nuestros hijos van formando hogares, y nuestros hijos van a imitar lo que vieron en casa. Van a imitar nuestro carácter, van a imitar como nosotros los tratamos a ellos, así van a tratar a sus hijos, porque fue lo que vieron en casa. Les decíamos en el curso de matrimonios, tus hijos no van a tener un matrimonio mejor que el tuyo, van a tener un matrimonio igual que el tuyo, porque fue lo que vieron en casa, y de eso es lo que van a aprender. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos tú y yo? De que si a nosotros, de tener una mejor relación con ellos, de guiarlos a Dios, de conducirnos mejor como matrimonio, de hablar bien de los hermanos de la iglesia. Porque si nosotros no hablamos bien de los hermanos de la iglesia, ellos tampoco lo harán. Si no amamos a los hermanos de la iglesia, ellos tampoco los van a amar, ¿sí? Si nosotros criticamos a los demás, ellos también lo van a hacer y van a aprender de eso. Y dice, nos dieron una herencia despreciable. Con nuestra vida tú y yo les estamos comunicando mucho más a nuestros hijos de lo que le decimos con nuestros hechos. Por eso el credo que tienen los judíos, que está en Deuteronomio capítulo 6, que ellos lo recitan de memoria y es muy importante para ellos. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7 dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ello en tus conversaciones. La importancia de nosotros repetirles la palabra de Dios, repetirles nuestros valores, los valores bíblicos, los valores cristianos, nuestras convicciones como hijos de Dios. Sabe que somos una influencia muy grande para nuestros hijos. Ahora que la tecnología, que las redes sociales y todo eso, a lo mejor nosotros pensamos, no, pues no nos necesitan tanto. Tus hijos te necesitan más de lo que tú te imaginas. Tú eres la primera influencia y la influencia más grande para tus hijos, para transmitirles tus valores, los valores que son en Dios, para transmitirles tus convicciones, las convicciones que tienes en Dios, la moral, para transmitirles tu estilo de vida, lo que va a trascender en sus vidas. Por eso Dios demandaba y decía, dejaron una herencia despreciable a sus hijos, porque no les habían enseñado el camino que ellos habían llevado. ¿Recuerdan en el libro de los jueces lo que decía? Que cada quien hacía lo que bien le parecía.
¿Por qué? Porque los padres no le transmitieron a la siguiente generación toda la enseñanza, lo que habían vivido en Dios. Cuéntale tus experiencias en Dios a tus hijos. Cuéntales lo que tú has vivido, cómo has vencido. Cuéntales acerca de tus luchas, cómo Dios te ha ayudado a vencer, cómo has aprendido acerca de la fe, cómo has aprendido acerca del amor, cómo has aprendido acerca de tu relación con Dios. Qué importante es que no dejemos eso y que se lo sigamos transmitiendo a nuestros hijos. Jeremías 19:4. Me gustaría que todos fuéramos ahí, a esa lectura, Jeremías 19:4. Creo que yo la voy a leer en la 60, pero dice: la gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación ni por sus antepasados, y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal y ahí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Otra vez se los quiero leer, dice: la gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación ni por sus antepasados. Pero miren lo interesante que está esto, dice: y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos y ahí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Habla de una responsabilidad de los padres a los hijos. Dice: han llenado este lugar de la sangre de sus niños. La responsabilidad de los padres en el hogar, la responsabilidad de los padres, ¿saben, hermanos? Ahorita no es el problema los libros de texto. El problema somos tú y yo como padres. ¿Qué estamos haciendo? Les estamos enseñando a nuestros hijos los caminos de Dios. Los estamos armando de lo que ellos necesitan espiritualmente para que se enfrenten en estos tiempos. Hermanos, la verdad les voy a decir algo, me duele en el corazón ver a jóvenes, a niños que creen y están a favor del aborto, de familias de aquí de la iglesia, de familias cristianas, que están a favor de la ideología de género, cuando eso solamente hasta científicamente no lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar porque no es algo que va de acuerdo a como Dios nos diseñó. No lo podemos aceptar, hermanos. Incluso la Asociación Americana de Psicología dice que esa ideología solamente la homosexualidad es una atracción, por lo tanto no es un género. La atracción solamente es un gusto. No podemos hacer de un gusto un género. El aborto es la muerte de los bebés. El aborto, ¿saben qué es? No es la decisión de que si quieres traer un hijo al mundo o no. Es si quieres traer un hijo vivo o muerto a este mundo. No podemos permitir esas cosas como cristianos, como hijos de Dios. Pero ¿saben lo que está pasando? Que hemos llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Hemos construido altares paganos y ahí quemamos a nuestros hijos. Cuando no les enseñamos el camino, la senda de justicia, cuando no les enseñamos la oración, cuando no les enseñamos la importancia de venir a la congregación, a la iglesia, cuando tú y yo dejamos a nuestros hijos, ¿saben qué estamos diciendo? Es más importante que te quedes estudiando, que te quedes viendo tele, que te quedes descansando, que estar en la presencia de Dios. Eso les estamos diciendo tú y yo. Y discúlpame que te lo diga de esa forma, pero Dios a mí me está diciendo, y yo no quería dar este mensaje hoy. Sufrí mucho para hacerlo. Pero a cada rato Dios me bombardeaba que hablara de esto a los padres,
Es necesario, es importante que dejemos de sacrificar a nuestros hijos, que dejemos de quemarlos en el fuego y de ofrecérselos a Baal. Es necesario que tú y yo seamos parte de lo que Dios quiere hacer en estas nuevas generaciones, porque Dios quiere levantar una nueva generación que busca a Dios, una nueva generación que no se deja llevar por el entretenimiento. Sabe que el pastor nos decía y esas palabras se me quedaron tan grabadas. El entretenimiento es el sustituto de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijos y tú y yo en el entretenimiento? ¿Cuánto tiempo pasamos ahí? Porque estamos ofreciendo sacrificio, ofreciéndonos en sacrificio a Baal. Cuando dejamos que el entretenimiento nos gobierne ahora, el enemigo nos está atacando fuertemente. A las familias nos está golpeando porque hemos dejado que lo haga. Hemos dejado que lo haga cuando el porcentaje en México de los jóvenes de cuánto miran redes sociales al día es 7 horas al día. No es una, no son 2 horas, son 7 horas. Eso está generando muchos trastornos en los jóvenes, ansiedad, insomnio. Si tu hijo no puede dormir, considera por qué es. Porque el insomnio es el principal, lo principal que está moviendo cuando los hijos están mucho tiempo en el celular. El insomnio, la ansiedad, la depresión está atacando a nuestros jóvenes, está entrando a nuestra casa fácilmente, porque tú y yo le hemos abierto las puertas. Y ahora se tienen que controlar con pastillas, con medicamento controlado. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que hay un estudio que habla de que los jóvenes que están tomando pastillas para la ansiedad, para el insomnio, cuando son adultos tienen altos grados, altos índices de suicidio. No podemos permitir que eso entre a nuestros hogares. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos crear lazos con nuestros hijos. Dice en 1 de Pedro 5:8, sean responsables y estén vigilantes. Como padres tenemos que ser responsables del cuidado, de la atención de nuestros hijos. Como jóvenes, si tu papá no es cristiano, si tu papá no vino, tú tienes que ser responsable y ser vigilante. Tienes que ser responsable y ser vigilante de cómo estás llevando tu vida. ¿Te estás ofreciendo en sacrificio a Baal o estás buscando de la presencia de Dios? Dice 1 de Pedro 5:8, sean responsables y estén vigilantes. Vigilemos como padres. Jóvenes, tu vida espiritual no la va a vivir tu papá, tú eres responsable de tu vida espiritual delante de Dios. Y padres, tenemos que levantarnos como sacerdotes del hogar. Los varones de la casa y las mujeres que sus esposos no son cristianos, tenemos que levantarnos como sacerdotes del hogar y estar vigilantes y guiar a nuestros hijos y estar preocupados. ¿Qué es lo que están viendo ellos? El problema no es lo que se les va a enseñar, el problema es lo que tú y yo les estamos enseñando o no a nuestros hijos. Tú y yo estamos ahí para ellos, estamos vigilantes, somos responsables. Porque dice más adelante, el diablo, su enemigo, anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el diablo anda como león rugiente ahí paseándose en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, buscando a quien devorar, y es necesario que seamos responsables y estemos vigilantes. Tal vez tú digas, yo ya no tengo niños pequeños, yo ya no tengo jóvenes. Déjame decirte que tu trabajo como padre no se ha terminado. Aún eres una influencia muy grande para tus hijos. Tus nietos te necesitan. Hay una nueva generación atrás de ti. Hay una nueva generación que te está viendo a ti. Ellos no olvidan las enseñanzas de sus abuelos. Ellos no olvidan de lo que tú crees, lo que tú piensas. Es importante y es una influencia muy grande para ellos. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Saben una cosa?
Una arma muy grande que está usando Satanás es esta: dividir las familias, que no haya una relación, que no haya una confianza, que no haya una comunicación, que no haya una plática entre padres e hijos. Tus hijos te necesitan. Sabe que la comunicación de los padres y de los hijos a los hijos debe de ser bidireccional. No nada más en una dirección, no nada más cómo te fue, dime, platícame, tú háblame. No, tú también debes de exteriorizar tus sentimientos. ¿Cómo estás tú? Háblale a tus hijos de ti. A ellos les importa, a ellos les interesa, ellos quieren conocerte. Lo que tú piensas, lo que tú necesitas, tus luchas, cómo las superaste. Ellos necesitan conocerte también. ¿Sabe que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos cuando vamos, y a mí me ha pasado esto, pero he aprendido, estoy aprendiendo? Y los agarramos en la escuela y les decimos, ¿cómo te fue? ¿Qué comiste? ¿Con quién platicaste? ¿Con quién te juntaste? ¿Qué materias llevaste? ¿Qué materias no llevaste? ¿Qué profe no fue? ¿Qué profe sí fue? Pues es un interrogatorio. Pero ¿sabe qué? Tus hijos no te van a decir. Les va a cansar. Porque cuando tú haces ese interrogatorio que yo he hecho muchas veces, Yara se ríe. ¿Sabes qué mensaje estás dando? Te pregunto solo lo que me interesa a mí. Solo lo que me interesa a mí saber de ti. Pero entonces ellos no te dicen, pero entonces tú estás ya apurado haciendo la comida, limpiando la casa y haciendo tantas cosas y de repente se les suelta la plática cuando tú estás más ocupado. Y entonces es nuestro tiempo de nosotros tener un tiempo con ellos. Es nuestro tiempo de dejar lo que estamos haciendo y de hablar con ellos, de saber cómo están. No tengas miedo a mostrar tus debilidades con tus hijos, porque eso les va a ayudar a ellos. No tengas miedo a mostrar tus fallas con tus hijos, porque muchas veces tenemos que venir y pedirle perdón. No tengas miedo a pedirle perdón a tus hijos porque ellos lo necesitan, porque todos fallamos y ellos necesitan. Y esos lazos de padres e hijos, Dios quiere unir, Dios quiere restaurar la relación, Dios quiere que ese vínculo se fortalezca y se profundice en Dios y que eso sea algo fuerte. Y recuerden lo que les leí, dice, el diablo, su enemigo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Sé responsable, sé vigilante. Y termino con este versículo otra vez, Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué nos estará diciendo esto el Señor? ¿Por qué nos estará diciendo esto en el último versículo del Antiguo Testamento? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga, si no pasa esto, y traiga maldición. ¿Por qué? Porque hay una separación, hay una división en el hogar. Porque el enemigo va a tomar ventaja cuando tú y yo no creamos esos lazos. Pasa tiempo con tus hijos, ora con ellos, que te escuchen orar. Porque si ellos te escuchan orar, para ellos se les va a hacer más común orar. Se les va a hacer más fácil orar. Tráelos a la iglesia, bendícelos. No tengas miedo a mostrarte vulnerables. Pide perdón cuando hayas fallado. Pide perdón por tu lejanía. Pide perdón porque a veces no sabemos cómo ser padres y estamos aprendiendo. Y nuestro trabajo es instruirlos y guiarlos en los caminos del Señor. Si tu hijo está aquí, yo quiero que tú vengas al altar. Y si no está tu hijo aquí, también vente. Pero ¿sabes qué? Tenlos presente. Y cuando llegues a tu casa, háblales. Pasa tiempo con ellos. Pídeles perdón. Ten un tiempo con ellos porque Dios quiere que esas relaciones se fortalezcan en Dios. Dios quiere unir a la familia. Dios quiere
que en estos tiempos difíciles, cuando el enemigo está atacando fuertemente por parte de los medios, por parte de las redes sociales, por parte de las enseñanzas que se les están dando ahora, el adoctrinamiento de forma masiva en las escuelas, tú y yo, esos vínculos, padres e hijos, va a fortalecer su fe.